Un gustazo saludarlos, bendiciones para todos. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Llamados a Servir. Realmente estamos ahora tocando el último tema número 7, Llamados a Servir en la Misión. Seguramente recordamos en Mateo capítulo 28, versículo 19, la misión suprema de nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos llamados a predicar y a ser discípulos. Todos tenemos una misión y por supuesto servimos a través de los dones y cada uno recibimos un llamado en particular. En este caso vamos a analizar el llamado de Dios a su siervo Moisés, basado en el texto bíblico de Éxodo capítulo 3. Leo el versículo 2 como punto de referencia. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Todos tenemos una misión que cumplir. Dios nos hace el llamado. ¿Qué responderemos? Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Todos aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión, estamos abordando la serie Llamados a Servir y en nuestro último tema, Llamados a Servir en la Misión. Ya con nosotros el pastor Moisés Jr., más conocido como Moito. Bienvenido al programa, varón. Bienvenido, qué alegría estar contigo, Pastor Marvin. Qué bendición es poder estar con todos nuestros oyentes hasta donde está llegando este programa y me veo sorprendido con todo el alcance que estás teniendo y que vas a tener. Qué alegría poder estar acá. Damos gracias a Dios porque el Señor nos lleva hacia otras formas de llevar la palabra de Dios y nos alegra tenerte en nuestro programa de Punto de Reflexión. Hablando acerca del contexto de la vida de Moisés, una misión no tan fácil, más o menos 1,5 millones aproximadamente que se fueron multiplicando en Egipto a través de José, todo plan de Dios porque el Señor los resguarda en un país distinto. Dios eleva a José como segundo hombre más importante, como administrador, ecónomo, como gobernante, y finalmente se cumplen 430 años y Dios se acuerda de su pueblo y encomienda la misión a su siervo Moisés. ¿Qué tal te parece esa misión? Espectacular cómo el Señor teje todos sus planes y cómo lo podemos ver. Te recuerdas de que con Job él le profesa esa profecía. Y le dice, va a estar tu pueblo y va a pasar y va a ser esclavo 400 años. Ya estaba todo esto dicho. Y entonces cuando llega Moisés, toda la preparación que tiene en la escritura dice, y el faraón desconoció al pueblo. Correcto. O sea, ya no sabía de quiénes venían y por qué ellos tenían este espacio ahí tan importante en Egipto. Entonces empieza a obligarlos. Y hay que tener esto bien en cuenta. No eran tantos. Era más el pueblo de Egipto, pero eran importantes y no querían que ellos se sublevaran según la mente del faraón. En este sentido, creo que la misión se constituye en un tanto complicado, difícil. Entendamos a Moisés cuando Dios lo llama, verso 1 al versículo 3, Dios lo llama a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Y ahí es donde Dios tiene, pues, o mejor dicho, Moisés un encuentro con Dios. Dios hablándole a Moisés para una misión muy particular. Y creo que las grandes misiones en el mundo y a través de la historia, Moito, creo que siempre da temor porque cuando Dios nos envía a proporciones grandes porque Él es grande y si nos llama, Él se va a encargar de equiparnos en medio de las debilidades humanas. En este caso, Moisés tenía un gran problema que era su habla. Que era el habla. Y quiero que sigamos enfocándonos en esta parte de la persona de Moisés. Eran 80 años que llevaba allá. 40 que pasó en Egipto. 40 más que pasó luego en el desierto. Ve esta Shekinah, le dicen muchos teólogos, esta llama que está ardiendo en una zarza, que ese monte estaba lleno de zarzas y era lo común, pero se consumían. Sin embargo, esta no se consumía y lo llama. Esto es importante. Y le dice a Moisés, Moisés, esto para mí es elemental.
Moisés es la forma en la que los escritos hebreos hacen referencia a cuando te habla una voz en intimidad. Moisés le dice al pueblo, y cada parte en donde encontramos que se repite la palabra o el nombre es que está hablando en intimidad el Señor. Le está llamando a Moisés. Un Dios personal hablándole directamente a Moisés para cumplir una misión. Estamos hablando acerca del contexto histórico, cómo se desarrolla el pueblo de Israel en Egipto, que es el lugar donde realmente Dios iba a enviar a Moisés. Por otro lado, Moito nos explicaba acerca de los segmentos de la vida de Moisés, 40 años en Egipto, y hemos de recalcar esta parte de Moito, vale la pena recalcarlo. O sea, Dios utiliza todo el recorrido de formación. En este caso, Moisés era un príncipe egipcio desde ese punto de vista, porque, o sea, la hija de Faraón prácticamente lo prohijó, es decir, lo adoptó como su hijo. O sea, él creció como príncipe y fue educado con todas las ciencias de Egipto, como quien dice la Universidad de Harvard. O sea, este siervo de Dios está bien equipado, pero en el siguiente segmento de su vida, por el asunto que pasó, ¿verdad? De un asesinato, que él por defender a uno de sus conciudadanos, lo que él hace es defenderlo y se pasa pues de la mano porque mata a un egipcio y tiene que huir, y entonces está 40 años en el desierto. Así es. En otro tipo de preparación, y que seguramente Dios lo estaba equipando para esta misión que ahora estamos hablando. Conociendo las tierras por donde probablemente pasaron y tenían que ver cómo iba a ser todo, pero sobre todo me encanta esta parte. Hoy sí me moviste a repetir el estudio de la historia de Moisés y veía los tiempos, lo que decías, y estaba viendo que 3 meses pasó con la mamá. 3 meses pasó con la mamá hasta que a los 3 meses un niño ya no se puede callar. Entonces tiene que llevarlo y hacen lo de la cesta. Y cuando veía el origen de la cesta, que me encanta esto, es el mismo origen de la palabra arca. O sea, estábamos viendo el plan de Dios desde ese momento. Luego va con lo encuentra la princesa, y entonces esta princesa dice, ok, cuídalo, y lo cuida 3 años. La mamá lo cuida 3 años, ella en su casa, y luego lo entrega para todos los estudios de el mejor lugar para estudiar, el mejor Harvard, la mejor forma de educarse, porque oiga bien, no era una persona que estaba siendo enseñada para ser un científico, sino para ser alguien que podía dirigir, que podía liderar, que podía manejar masas, que estaba experto en política. Él sabía todo el teje y maneje del gobierno. Historia, literatura, cultura, me imagino idiomas de esa época. Ahora, ¿no te parece curioso que tenía todo el equipamiento y las herramientas para poder guiar a un pueblo, en este caso su pueblo de origen, su pueblo nativo, Israel? Y sin embargo, en este encuentro de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 3, notamos que Dios le habla directamente. Ya lo mencionabas, una forma de Dios hablando al corazón íntimo, en lo privado, de una manera personal. Y sin embargo, más adelante vamos a ahondar en este tema, pero lo quiero resaltar o remarcar por lo que estamos hablando. ¿No te parece que por su contexto histórico y formativo de cómo él fue formado en Egipto, no te parece que con facilidad pudo haberle respondido a Dios, tengo la capacidad, yo puedo liderar una nación y por lo tanto yo voy a ir? Pero lo que encontramos en los siguientes versículos es lo contrario. Es lo contrario, puesto que él conocía. Es que yo no sé si te ha pasado que te comprometes a algo y te dicen, hermano, solo hágame favor, de repente alguien, de llevarme a tal lado, y uno dice, ok, yo lo llevo. Pero que si en este viaje había mucho más cosas que no sabías, y dices, híjoles, no me hubiera comprometido para esto. Si haber sabido, no lo hubiera hecho. Él sí sabía lo que se comprometía. Y entonces en esta parte él se veía como no suficiente. Es más, dice, no soy rápido para hablar, soy tartajo. Él estaba diciendo, yo conozco cómo es el proceso y no hay forma de que le entremos al gobierno, porque en su mente él casi se estaba postulando para ser contrario políticamente hablando de Faraón, pero no estaba entendiendo el plan de Dios. En el contexto histórico, en lo que investigaste, Egipto era el país poderoso del mundo antiguo de esa época.
Imagínate, sí, era el país y el centro de todo. Imagínate que los israelitas en este tiempo construyeron 2 ciudades para bodegar, para almacenar. Sí, alimento. 2 ciudades para almacenar. Es que no vemos eso hoy en día aún. Todavía hablamos de aquel lugar que está en un lugar muy frío, en donde están guardadas una muestra de semilla para cada lugar. Y decimos, qué importante. No, aquí habían 2 ciudades para almacenar alimento. Ellos tenían la capacidad productiva que nadie más tenía, la administración política, el conocimiento de la ciencia, la fuerza bélica. No estaba diciendo, sí, es que voy a ir con el poblado que está cerca. Estaba hablando y en cuestiones de guerra, no digamos. Sí, eran los más preparados para esto. Tenían, en ese tiempo, tener caballos es como ahora tener los superaviones, los supersónicos y las mejores bombas, porque eran los que podían caminar. Es más, ¿te recuerdas de Elías cuando dice, y le dijo que fuera, y se fue a caballo, y él lo alcanzó? Está diciendo, era tan potente como la mejor máquina que tenían en la época. Por eso es bien importante conocer el contexto histórico, porque cuando Dios habla con Moisés, lo convence, o sea, habla con él. Claro, Moisés está hablando con Dios, y aquí es donde empieza un diálogo en la misión que Dios nos ha delegado, porque hay cuestionamientos, algunos lo tardan. Yo conozco siervos de Dios, y voy a mencionar a mi propia esposa. Realmente el abuelo le decía, vas a ser mi pastorcita, porque desde niña se le va a visitar a diferentes áreas de Chiquimula. Creo que estuve en un área de Izabal, y ella decía, no, lo último que haría sería dedicarme al pastorado. De hecho, se graduó de perito contador y también ingresó a la universidad un año, tratando de huir. Le pasó como Jonás. Sí. Pero claro, Dios le estaba dando una misión como Moisés. No sé cuáles fueron los temores internamente, pero seguramente Dios confrontó esos temores, y al final, pues ella se dedicó a tiempo completo. La conocimos, mi esposa, tenemos 21 años trabajando en la obra de Dios. Pero hay muchas misiones así, Moito. O sea, algunos retardan algo que Dios dice, te quiero aquí, pero a veces se retarda. Es importante entender por qué el Señor me mandó a estar contigo hoy, y es que ese es mi caso. Ese es mi caso. Te cuento que yo estudié ingeniería. No sé cómo estamos con el tiempo, me avisas. 30 segundos en este segmento, pero podemos continuar si quieres. Estudié ingeniería, pero a la par de esto estudié una especialización en telecomunicaciones, porque ese era mi pensar. Pero como podía, estudié en el seminario de la iglesia como pastor, me gradué como pastor, estudié una licenciatura en teología, saqué un doctorado, hasta un doctorado, pero nunca me vi como ministro del Señor, nunca me vi como pastor, porque decía como Moisés, eso sí no, porque conocía cómo era. En el siguiente segmento vamos a ahondar un poco más acerca del ministerio de Moito, en las formas como nos lo está contando. También en el siguiente segmento vamos a ahondar sobre la vida de Moisés, porque no era tan fácil la tarea. O sea, él, en el conocimiento que tenía de la misión, tuvo una conversación con Dios, y al final notamos cómo Dios convence a este hombre para mandarlo a esa misión. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente: ¿dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos, que cristiano es aquella persona que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia?
El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús, como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gustazo saludarlos. Estamos en el programa Punto de Reflexión, en la serie Llamados a Servir. Estamos en nuestro último tema, Llamados a Servir en la misión. Todos tenemos una misión importante que cumplir: predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cómo? En distintas formas. El apóstol Pedro, si no mal recuerdo, él menciona la diversidad o la multiforme gracia del Señor que se manifiesta en las distintas formas como podemos servir a Dios. Conmigo, Moito, el pastor Moy, también en su vida profesional, pues es ingeniero ¿en qué? Ciencias y sistemas y Ciencias y sistemas y telecomunicaciones. Él está ahora compartiendo con nosotros estas experiencias de ministerio, pero también sobre la vida de Moisés que estamos ahora mismo ahondando. Bueno, Dios le habla a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Le pareció extraño a Moisés, se acerca, entonces Dios le dice: quita el calzado de vuestros pies porque el lugar donde estás es santo. Al final entonces Dios le delega una misión, y la misión de Dios para Moisés era liberar a su pueblo, liberar al pueblo de Israel a través del liderazgo de Moisés. Sin embargo, en el versículo 10 en adelante, leo literalmente: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, el monte Horeb, que significa monte de Dios. Imagínate la respuesta de Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y es que la verdad es que Moisés conocía, hablamos de esto hace un momento, el poder bélico. Y entonces decía: ¿quién soy yo? De repente tengo algún par de trabajadores que me ayudan con las ovejas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Si ni siquiera estando en el poder antes, y me imagino que eso en su mente, no se lo dijo a Dios, pero en su mente sí, estando en el poder antes, vine, maté a alguien y tuve que salir corriendo. No tengo ningún poder, ni siquiera estando en el palacio. Ahora, Pastor Moy, te interrumpo en ese punto. O sea, Moisés estando en Egipto sabía que Dios iba a liberar a su pueblo, porque si él actúa en este segmento que estás contando ahora es porque según él, por mano de él, Dios le iba a dar la libertad. Sí. Por lo que estás mencionando. O sea, él tenía claro que su pueblo era Israel y que de alguna manera Dios los iba a libertar. Él tenía claro que había una injusticia, creo yo. Y fíjate que esto es muy importante. Esa sensación, ese sentimiento de justicia que Moisés tenía, a pesar de ser acomodado,
Él pudo haber dicho, oh, qué tristes, pobrecitos. Vamos a tratar de hacer alguna organización para ayuda de los... Sí. No dijo eso. Él vio el mal y fue y atacó porque tenía en sus manos el poder de hacer justicia. Sí. Lo vemos cuando llega al bebedero y están ahí peleando estos señores, estos bandidos con estas mujeres, que también esa sensación, ese sentimiento de justicia, o sea, quien ha sido llamado por el Señor tiene algo adentro, un fuego, hablando de la zarza, que lo lleva a buscar la justicia en el Señor. No le digo que seamos justicieros, porque el Señor ahora nos ha mandado a llamar a llevar la justicia con su palabra. Y esto me encanta lo que estás narrando, porque en primer lugar Moisés, con lo que contaba en ese momento, era con ovejas. No había ejércitos. No tenía un poder político, más que su suegro, Jetro, que tenía pues, conocimiento en cuestiones de ganadería, muy sabio, por cierto, por el consejo que le da posteriormente cuando sale de Egipto. Era lo único que contaba, pero Moisés tenía una gran arma, era Dios. Y Dios está por encima de cualquier ejército, sobre cualquier poder político. La Biblia así lo dice, que Dios es el que quita y pone reyes. Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Si no, lo vemos reflejado con Moisés mismo en Éxodo capítulo 15, si no mal recuerdo, cuando abre el mar rojo con la vara de testimonio. Moisés toca el mar rojo y Dios entonces actúa, las 10 plagas de Egipto enviado por Dios. O sea, el arma poderosa que tenía Moisés era Dios mismo, pero la respuesta de él, Pastor Moito, yo no creo que sea el indicado. Sí, es que él no podía ver en él mismo lo que Dios veía. Él estaba con su mentalidad conforme había sido educado, y es que esta es la contraparte a la educación que recibió. Si bien tenía capacidades para organizar, capacidades bélicas, capacidades políticas, capacidades científicas, esto también le sirvió como yugo o como un encajonamiento a su forma de pensar, y no ver el poder de Dios, sino ver la forma en la que él lo podía hacer. Y fíjense que Moisés estaba tan entregado a su pueblo, que en Hebreos capítulo 11, verso 23, el geógrafo de esta carta lo menciona de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, al final decidió, por influencia, por supuesto, de sus padres, eligió al pueblo de Dios antes que las comodidades de Egipto, y realmente Dios ahora lo está confrontando. Lo está confrontando porque dice: ve, porque te he escogido, tienes las capacidades. Pero la respuesta de Moisés es que no se sentía capacitado. Habían muchos temores por una gran misión que tenía. Y aquí sí me gustaría que ampliaras con relación a tu ministerio, porque me contás fuera de cámaras que hace 2 años empezaste ya un ministerio más fuerte, un ministerio más intencional con lo que Dios estaba hablando a tu corazón. Fíjate que cuando vemos en la historia de Moisés esta parte en donde con Séfora tienen un hijo y le nombra Gerson o Gersón, vemos como Moisés en su interior sabía que no era del lugar, que tenía algo que hacer, porque le dice: este es forastero. O sea, se está llamando él mismo: yo soy un forastero, tengo una identidad. Eso me ocurría. Yo sabía muy claramente que tenía un llamado, pero sabía también que no, o temía el meterme a hacer esto, porque tú lo sabrás muy claramente, esto no es de, bueno, vamos a hacer un cultito y vamos a predicar. Lleva mucho que hacer. El Señor es hermoso, pero también requiere disciplina y requiere un enfoque claro en lo que Él está pidiendo. No son mis emociones ni mis sentimientos. Entonces yo veía esto en mi vida. Siempre trabajé y dije, bueno, yo soy una mano del Señor en donde yo trabajo y con lo que hago bendigo. De hecho, en toda la misión, siempre aporté y me han llamado. Me decía nuestro pastor general, llamen a Moito, pregúntenle a él cómo se hace esto. Queremos transmitir, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y yo decía, este es mi ministerio.
si bien me gradué como pastor, si bien me gradué como licenciado en teología, esto, por eso te sacaba a colación que los estudios los había tenido. O sea, esto es para conocer más la palabra, pero no para ejercer. Sí. Y no veía esto. Y cuando te hacía referencia sobre la parte en donde él vino e hizo justicia, aun cuando no se veía como el libertador, pero tenía una sensación de justicia, te narro de que cuando yo me voy a Guatemala a estudiar, señor Almita Pinto y mi papá me dicen, los dos en diferentes momentos, no vas, te enviamos. Y vas a abrir Ictus allá y me voy para la iglesia Amigos de la 30 Calle. Y entonces abro Ictus, no hay Ictus allá. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Trabajo con los niños y estamos a 3 cuadras del basurero. Entonces los niños a los que atendíamos eran allá, eran de ese tipo, con esas necesidades, no tenían la capacidad del habla algunos, y crece esta población y fue un momento muy hermoso, un tiempo muy hermoso del servicio. Hace unos años me llama alguien y me dice, quiero entrevistarlo. ¿Por qué? Porque usted es el fundador de Ictus en la 30 Calle. Fundador. No me había dado cuenta de lo que estaba haciendo porque no creía que esa era parte de la labor de un ministerio. Solo hice caso, según yo. Sí. La respuesta, cuando Dios nos confronta para servir en una misión específica, Dios nos llama a hacer cosas grandes, definitivamente, y claro, hay una preparación. Yo aconsejo a quienes desean liderar, Dios nunca te va a dar una misión si no empiezas a trabajar en las cosas mínimas. Tenemos que involucrarnos porque creo que Dios va abriendo campo. Hay un recorrido. Moito nos hablaba en 2 facetas importantes de Moisés: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y finalmente los otros 40 años para poder liderar a todo un pueblo por mano poderosa para llevarlos a la tierra prometida. O sea, Dios va a entregar una misión no a gente neófita, no gente que de alguna manera va en sus pasos de formación. No. Dios nos entrega una misión grande porque hay una preparación, hay un recorrido. Puede ser en tu profesión, puede ser ministerialmente, tus experiencias de vida, en la familia, los desaciertos, los aciertos. Y Dios todo eso lo utiliza para finalmente entregar una misión. Al final, la respuesta de Moisés, no estoy capacitado. Dios le hace varios milagros, luego Él le coloca el pretexto, que en el siguiente segmento lo vamos a hablar, no puedo hablar. O sea, Dios convenciéndolo de una manera privada, personalizada, Moisés, Dios teniendo toda la paciencia, aunque al final Dios se molestó. Claro. Se molestó, pero Dios sigue tratando con Moisés y al final de las respuestas, Dios le concede una excusa. A veces Dios como que cuando nos delega una misión nos coloca cuñitas. En este caso, Aarón iba a ser el vocero de Moisés. O sea, Dios le provee un vocero después de todas las excusas que Moisés coloca en el camino, decir yo no puedo. En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de ese problema que Moisés tenía con relación al habla, si era literal o realmente era la forma de cómo convencer en estos asuntos de liberar a su pueblo Israel. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. En la época en donde vemos que el pueblo de Israel es desconocido totalmente por el faraón egipcio, notamos que el Señor ya tenía un plan preparado. Se llamaba Moisés, a este personaje que recibió completa educación de la mano de la princesa del faraón, de la mano de todo lo que tenía que hacer en ese tiempo para aprenderse a construir, a edificar, a ver la política. Recibió lo intelectual. Luego él parte y ve la parte en donde puede conocer la geografía del lugar y todo lo que podía hacer. 40 años conociendo la geografía de hacia dónde iba a ir el pueblo. Pero cuando lo llama el Señor, él dice, no tengo la capacidad, no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque solo veía la parte en donde él estaba contando con sus fuerzas y no con lo que el Señor le había dicho. Esa llama que vio encendida en la zarza era una llama que hacía que la zarza no se quemase. ¿Sabes por qué? Porque no estaba ardiendo, no ocupaba la zarza de combustible, sino era la misma presencia del Señor. Y hoy te hago este énfasis. La presencia del Señor, cuando está en ti,
Es el fuego que necesitas. No te vas a quemar en tus fuerzas. Por eso dice la Escritura que serán renovadas como las águilas en cada momento. Cada día traerá su bendición para ti. Solo entiende que el Señor está haciendo que tú ahora le digas que sí. Todo aquello que aprendiste en la educación, todo aquello que aprendiste en el campo, todo aquello que tienes por herramienta, Dios lo quiere usar para bendecir a su pueblo, para bendecir a muchas personas, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu novia, a lo que tengas cerca de ti. Va a ser bendito cuando tú hagas la voluntad del Señor. Por eso es importante que entendamos que todo lo que nos rodea es intencional de parte del Señor para ti, para que tú hagas la voluntad del Padre en tu vida hacia todos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Moito Méndez. Gracias por atender a la invitación. Estamos abordando la serie Llamados a Servir en nuestro último tema, Llamados a Servir en la Misión. Bueno, Moisés es el epicentro de nuestro estudio y resulta que al final Moisés le dice: no puedo hablar. En tu percepción, ¿cuál es tu interpretación con relación a esa excusa de Moisés? Exactamente eso, es una excusa. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber aprendido el egipcio, tuvo que haber aprendido hebreo, tuvo que haber aprendido los modismos y los lenguajes cuando estuvo con su suegro. Y nunca se dijo en las Escrituras, y él era tardo para hablar. Hasta allí. ¿Por qué lo dice? Porque yo no sé si a usted le ocurre. El peor juez es uno mismo, de uno mismo. Entonces uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Sí, para otros, no hombre, si el pastor Marvin es buenísimo. Y uno dice, sí, pero todavía no ha alcanzado lo que yo quiero, porque uno se traza una meta muy alta. Eso creo que estaba pasando en Moisés, y entonces él lo usa como pretexto ahora, como herramienta para negarse a lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, también Moisés es denominado como el legislador, porque no era una cuestión física de Moisés, era un asunto de miedo con relación a cómo convencer. Es una cuestión de qué hacer con un pueblo pues ya bastante extendido, multiplicado, y me llama la atención porque seguramente él aprendió las normas, las leyes, la cultura, cómo gobernar un pueblo. Era un príncipe y prácticamente lo guiaron bajo ese punto de vista. Sin embargo, cuando uno analiza la historia del pueblo de Israel, directamente Dios le da las leyes a Moisés y luego Moisés las transmite a todo su pueblo. Yo creo que Moisés tuvo ese temor, cómo gobernar a un pueblo, o sea, cómo ir ante una potencia mundial de aquella época, o sea, no sabía cómo hacerlo. Entonces él dice, no tengo cómo convencer, no tengo quizás los argumentos ni la forma de cómo llegarle a Faraón. ¿Cuál va a ser la única carta que le voy a presentar? Deja ir a mi pueblo. O sea, legalmente eso no es válido. Y fíjate que es, tal vez por la época en la que estamos, voy a tocarlo para que nos ubiquemos en lo que le estaba pasando a Moisés. Es como que si yo quisiera ir ahorita y hablar con el presidente Trump para decirle, deja en paz a a mi pueblo latino, dice el Señor, y él me diría, ¿qué me estás diciendo? Si a cada momento estás viendo que los expertos dicen, él quiso decir eso y usó estas palabras ahorita con Netanyahu y hizo esto y lo otro, porque no es eso lo que está diciendo, sino está negociando. Ellos conocen el poder de la comunicación. Entonces yo diría, ¿qué capacidad tengo yo? No tengo ninguna capacidad, porque me estoy midiendo con estos altos mandos, pero no estoy viendo quién es quien me lo está pidiendo. Legalmente no habían argumentos, porque ¿cómo podemos llegar si no hay argumentos más que Dios dice? Saca a mi pueblo. O sea, desde una lógica judicial o en el conocimiento legal, pues no era válido, pero Dios le estaba dando esa orden. Entonces por ahí creo que Moisés tenía ciertos temores a la respuesta de Faraón. De hecho, Dios le dice a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, que le iba a llegar al oído, pero su corazón iba a estar duro. Y quiero avanzar
porque también hay una orden de parte de Dios a Moisés de cómo debiera presentar al que le estaba enviando a la misión. Verso 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La identidad de Dios dada a Moisés, y luego Moisés la daría a conocer a Faraón y a su propio pueblo. Así es, le está diciendo: ellos conocen quién es el yo soy. Y de hecho, en los escritos egipcios en esa época sabían quién era, porque habían tenido la bendición de tener a un José ahí. Entonces, habían escritos, aunque el faraón lo desconocía, los que estaban cerca de él no. Aunque el faraón ya no reconocía al pueblo, los que estaban cerca de él no. Y hay algo muy importante en esto que hablábamos hace un momento. Moisés se declaró tartajo o tartamudo, y entonces viene y le dice: te voy a dar a Aarón. Ahora, ¿Aarón habla ahí? No. Aarón era para hablarle al pueblo, porque probablemente él lo que estaba diciendo era: yo no puedo hablar con el pueblo porque no me van a creer. Y entonces le dice: te voy a dar a Aarón. Correcto, o sea, yo creo que esa argumentación Dios se la permitió a Moisés para llegarle directamente a la nación de Israel. Y en ese sentido, con la identidad, me llama mucho la atención también, Moito, porque Dios le dice: ve, y si te preguntan quién te está enviando, diles: yo soy el que soy. O sea, en teología esto es la existencia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. O sea, Él existe. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 1, no hay argumentación de la existencia de Dios. No hay argumentación. Dice: en el principio creó Dios. Ahí no argumenta Moisés, el que escribió Génesis, no argumenta: miren, Dios fue así. No. Presenta a Dios. Y en este sentido es nuestro punto de partida, el axioma sobre la argumentación del conocimiento de la existencia de un Dios. Es decir, Moito, Dios siempre ha existido. Y es lo mismo que le dice en Apocalipsis 1:4 en adelante, y le dice: y así dirás: yo soy el que soy. ¿Y por qué está diciendo eso? Exactamente por lo que le hiciste ver ahorita. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Dios que conoce todo. Yo soy el origen. Yo soy el principio y voy a hacer el final. Y por eso es que Moisés, cuando llega a Egipto, finalmente da a conocer toda la forma como Dios le habló, y entonces el pueblo de Israel es convencido. Y entonces empieza Dios a orar a través de Moisés. Y luego nos encontramos que Moisés en el desierto, Moito, por lo que mencionabas, ya no se nos dice nada con relación al problema de la tartamudez de Moisés. Ya notamos a un Moisés más afianzado, el pueblo pues confiando en Moisés, Dios haciendo obras, el pueblo creyendo en Moisés. Va al monte Sinaí 40 días, 40 noches, y yo no veo a Moisés tartamudeándole al pueblo. Exactamente, no iba a tartamudear porque no era una afección que tenía, sino era un pretexto. Sí. Ahora, Moito, llevándolo a la práctica, hay una misión grande y Dios nos va preparando. Ya estuvimos hablando acerca de quienes postergan un llamado de una misión directamente de parte de Dios. Ahora, ¿qué consejo le damos a aquellos que están recibiendo una misión grande? Pero no una misión así de la noche a la mañana, hoy se convirtieron y mañana. No. Aquellos que saben, como en tu caso, Dios te fue llevando desde Ictus, fuiste a Guatemala, te preparaste, te honraron los hermanos de la 30 calle al nombrarte como el fundador de Ictus. En mi caso me dieron un nombramiento a mucha honra por el servicio que se hace. En San Antonio, siendo yo bíblico del seminario, en su historia aparezco como el primer pastor oficial, aunque todavía no era oficial administrativamente por la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala, pero ellos en su corazón dicen: sí, pero para nosotros usted fue nuestro primer pastor. Ahora, Moy, ¿qué consejo le damos a aquellos que ya han tenido un recorrido y tienen claro que Dios los está llamando a una misión grande, pero todavía tienen pretextos y tienen ciertos temores? La verdad es que es sencillo: obedezca. No podemos hacer otra cosa.
yo postergué el servicio al Señor, y como Moisés realicé muchas obras sobre texto de que siempre estaba sirviendo al Señor, pero no obedecía. Y esa parte tiene que ser importante, obedezca y encarne lo que tiene que hacer en el Señor, porque Él le va a usar, Él quiere usarle, Él quiere manifestarse en sus debilidades, como también en las áreas en donde Él le educó y le levantó. Él permitió que usted tuviera habilidades. Obedezca al Señor y verá la gloria de Él. Y hay una promesa de Dios. Dios se lo dijo a Moisés, y esa promesa no ha cambiado en quienes Dios está encomendando una misión. Yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. Y esa es la gran diferencia, porque cuando sabemos que Dios está en la ecuación, seguramente vamos a cumplir la misión de Dios. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga. Gracias por su sintonía al programa. Estamos en los puntos de reflexión final. Estamos tratando el tema llamados a servir en la misión, en esa serie que ahora mismo estamos terminando, llamados a servir. Éxodo capítulo 3 nos habla acerca de Moisés. Estuvimos analizando su vida, sus facetas, y ahora estamos en la culminación de la obediencia de Moisés, y al final entendemos que Dios liberta a su pueblo a través de su siervo Moisés. Pastor Moito, estamos en los puntos de reflexión final. En mi caso, en mi historial de vida, yo quería ser futbolista profesional. De hecho, yo pasaba por acá, por la 7ª Avenida, y miraba al tabernáculo y miraba gente cantando. Yo decía, lo menos que quisiera es entrar aquí. Yo me iba para el Estadio de las Victorias cuando tenía 8 o 9 años. Y mi sueño era ser futbolista profesional. Dios cambia los planes, porque así son los planes de Dios. Me entrego a Cristo a los 14 años de edad. Me entrego de lleno a las actividades de la iglesia. Y a mis 17 años, estudiando en 5º magisterio en el Limbo, Dios me hace el llamado en un culto misionero. Paso al altar. Hay muchos temores de por medio. Una familia donde esperaba quizás una economía sobre una profesión que culminaría el siguiente año. Dios me dice, te quiero en el ministerio pastoral. Así es la forma como Dios va tratando en las misiones grandes que quiere entregar en sus manos. En tu caso, Pastor Moito, ¿cuál es tu experiencia con relación a tu llamado al servicio a Dios? En mi caso, pues nazco en una casa en donde se cree en el Señor. Veo el ministerio del pastor Moisés Méndez y veo cómo el Señor a cada uno de nosotros, los siervos que llegaban, oraban y decían, el pastor. Y pues sí, yo veía las características porque estuve rodeado de siervos. En mis hermanos decía, él va a ser pastor, él va a ser pastor. Pero yo no la creía para mí, y esto es algo importante. Dios tiene fe en lo que diseñó para nosotros, y nosotros somos los que no tenemos fe en lo que Dios diseñó para nosotros. Sí. Y en este sentido, creo yo que somos llamados a servirle, pero de manera grande, su presencia con nosotros, y eso estamos enfatizándolo porque a veces tenemos miedos. Yo admiro ministerios internacionales donde se exponen aún a la situación política, la presión política, la persecución. Ahora mismo hay muchos misioneros en otras partes del mundo intentando llevar el evangelio. Nosotros estamos en una misión local. Moito de igual manera ahora está de lleno en el ejercicio pastoral, en una misión ya directa, predicándole a la gente. En mi caso, yo lo percibí en mis primeros años de formación en Ictus, que él mencionaba, trabajar con adolescentes. Y yo a este varón, juntamente con un grupito, la clica decimos, el grupito de amigos, ahí estaba Carla, estaba Sammy, estaba Seño Almita liderando el grupo Ictus aquí en Chiquimula. No sé si Enio Magaña todavía estaba por ahí, Misael también, sí. Alan. Entonces yo a estos varones los miraba en grandes ligas en esa época, trabajando con niños y campamentos. Entonces creo yo que hay ministerios que nos inspiran, Moito, a servirle a gran escala, y ahora Dios te ha llevado de Ictus, que también es un ministerio grande e importante, pero ahora Dios ha depositado en tus manos un ministerio pastoral.
Lo importante en esto es entender, así como con Moisés. Imaginemos Moisés no hubiese obedecido al Señor, la persona más importante para el pueblo judío. Luego de Moisés, el único que puede sobrepasar la importancia fue Jesucristo. Pero Él no solamente para el pueblo judío, Él es para todos nosotros. Sí. Así de importante fue Moisés. No menosprecies lo que tú vas a hacer. Ve lo que el Señor está poniendo en tu vida, porque a algún corazón o corazones le será de vida para toda su existencia el que tú hagas la voluntad de Dios. Agradecemos la obediencia de Moisés, porque a través de la obediencia a Dios notamos que actualmente está Israel en esa tierra donde Dios en Éxodo capítulo 3 le dice: ve, porque yo quiero llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Un siervo que tuvo temores, un hombre con la mejor formación del mundo antiguo, sin embargo, con muchos miedos, Dios le dice: yo estaré contigo. Y al final así pasó. Un saludo final, Moito, porque se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos permitido dialogar de esto. Es tan emocionante hablar de la palabra del Señor y de un personaje como Moisés, que para nosotros debe de ser base. Les animo a que siempre tomen en cuenta las palabras que encuentran en la Escritura para obedecer al Señor. Hagan la voluntad de Dios y tendrán la bendición de su presencia con ustedes. Así que, ¿qué esperas para cumplir la misión de Dios? Y quienes estamos en la misión, adelante, porque el Señor está con nosotros. Si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.